mucho tiempo cuando inicia la revolución industrial, ¿cierto? Bueno, vámonos al tema de historia. ¿Ustedes recuerdan por qué fue la revolución industrial? Por una necesidad de incrementar la producción de las fábricas, porque todo era muy manual. Entonces vino la revolución industrial, que fue implementar máquinas que sustituyeran el trabajo humano. Entonces vea, la revolución industrial llega primero que todo por dos situaciones. La primera situación es la máquina a vapor. ¿Sí me hago entender? Porque realmente las primeras máquinas se crearon fue a vapor. Y lo segundo fue la producción en serie. ¿Qué es producción en serie? Continuo. ¿Ya? Que yo, vamos a hacer un pastel, ¿ya? Yo coloco la masa, usted la bate, y de ahí para arriba todo el mundo hace algo diferente. No sé hacer un pastel, entonces hasta ahí llego. Pero, en resumidas cuentas, todos hacemos algo diferente y lo vamos pasando uno por uno, ¿ya? Aumenta el número de trabajadores, pero aumenta la producción de una forma significativa. Entonces usted compensa la cantidad de producción con el presupuesto para pagarle a todos. Y salgo ganando yo, no ustedes. De una vez se las voy dejando así. Entonces, eso fue la primera revolución industrial. Llega con la máquina a vapor. Listo. La segunda revolución industrial, ¿cómo llega? La segunda revolución industrial se debe a una persona, que es lo que yo les digo a ustedes, que ese man fue el segundo Jesucristo, Nikola Tesla. La invención de motor eléctrico. Cuando el man inventa el motor eléctrico nos adelanta por ahí 100 años. Porque no sé por ese man en este momento qué sería nosotros. Y les hablo sinceramente, no sé qué sería nosotros. Trabajando con corriente continua para iluminar. Sería unos cables así, ¿verdad? Listo. Tercera revolución, el internet. Cuando llega el internet, entramos a la tercera revolución industrial. Y la cuarta revolución industrial llega con la... Ya les di la pauta, les dije la... No, esa telefonía es... Súper bien. La telemetría se inventó hace años. Les voy a decir con qué, la cuarta revolución industrial. La digitalización. Listo. Entonces resulta que ahora yo puedo manejar una planta desde una oficina, lo que parecía imposible hace muchos años. Entonces yo tengo sistemas SCADA donde yo simplemente hundo un botón y prende un motor. Y cuando el tanque se llena, yo miro en la pantalla que el tanque se llenó. ¿Cómo puedo hacer eso? Con sensores. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de lo que llamamos automatización? El objetivo principal de la automatización y la inteligencia artificial es que una máquina pueda hacer lo mismo que hace un hombre, sin necesidad del hombre. Claro está, ¿cierto? Entonces yo tengo sentidos. Al yo decir que yo tengo sentidos, tengo sensores. ¿Sí o no? Por ejemplo, yo lo estoy mirando. Yo aquí estoy relajado, no estoy en alerta. Ya si yo veo que usted para ahora y me va a pegar, ya digo, ya me prevengo yo, ¿sí o no? O por ejemplo, cuando está haciendo mucho calor, yo siento que tengo calor, ¿sí o no? Cuando alguien me pellizca, yo siento dolor. Son alarmas, ¿cierto? Lo mismo pasa con las máquinas. Las máquinas, cuando yo le coloco sensores a las máquinas comienzan a pensar por sí solas. ¿Listo? Entonces yo coloco un sensor de humedad, por ejemplo, y el sensor de humedad me dice a mí, venga, esto está muy seco, páseme agua. ¿Listo? Pero un sentido no es el cerebro. ¿Me hago entender? Un sensor simplemente es un sentido, es una alarma, me está diciendo a mí, necesito. ¿Listo? Hay otros dispositivos que son dispositivos de control, que son el cerebro. Entonces, como en este momento estamos viendo tecnología analógica, no tecnología digital, esperamos llegar a tecnología digital, por allá un tercer o cuarto curso. Ojalá nos veamos las caras de aquí a eso. En caso de que no, pues por lo menos hicimos una abrebocas. ¿Listo? Entonces, iniciamos con el proceso, de lo que yo les digo a ustedes, de que un sensor es un sentido. ¿Listo? Pero no es el cerebro. Cuando yo hablo del cerebro es porque estoy colocando dispositivos de control eléctrico. ¿Listo? ¿Con qué necesidad nace eso? Con la necesidad de que yo necesito, primero que todo, estar seguro. ¿Listo? Y si yo le meto la mano a la máquina, no estoy seguro. Entonces, entre más lejos esté yo de la máquina, más seguro estoy. ¿Listo? El objetivo principal de todas las certificaciones, absolutamente todas las certificaciones de seguridad en el trabajo, se deriva de una sola cosa: de usted estar lo más lejos posible de la máquina. Y de que la máquina, cuando usted se sienta inseguro, pare sola. ¿Me hago entender con respecto a eso?
Entonces, entre más alejado esté yo de la máquina, mejor. Entonces, necesito que la máquina en lo posible funcione sola. Por tiempo para mí, por tiempo para la empresa. Buenas tardes. Y por seguridad para mí. ¿Eso queda claro, sí o no? Entonces, los sensores son sentidos. ¿Listo? Alarmas. Es lo que me pide a mí, lo que me dicen haga o no haga. ¿Ya? Pero lo que da la orden real es un cerebro. Ese cerebro puede ser un PLC cuando estamos hablando de la parte digital. Puede ser, no sé, un Arduino de cierta forma. ¿Ya? O puede ser en lo analógico algo que se llama contactores y relés. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, los contactores y los relés funcionan con bobinas. ¿Listo? Con bobinas muy pequeñas. Pero es lo que llamamos dispositivos de control. Entonces, la electricidad en un circuito eléctrico industrial se deriva de circuitos de control y circuitos de potencia. ¿Listo? ¿Qué es el circuito de potencia? Por ejemplo, yo el cerebro mío, ¿cierto? Es un sistema, ¿sí o no? Diferente al de mis pies. Para yo pegarle un balón, primero pienso que lo va a pegar, ¿sí o no? Y después le pego. Al yo pegarle de balón, ya mis pies son dispositivos de potencia, pero mi cerebro es el dispositivo de control, ¿sí o no? Los boxeadores, ¿qué dicen, por ejemplo? Hay muchos boxeadores, por ejemplo, Mohamed Ali. Mohamed Ali primero decía, yo primero lo mato a usted psicológicamente. Físicamente no me preocupa. Pero eso es que él vea, siempre hablaba tanto a la hora de pelear. Y usted ve los careos de los luchadores o de los boxeadores. Y en los careos se dicen un poco de cosas. Y usted piensa que se odian. Y cuando termina la pelea se abrazan. ¿Esos manes están locos o qué? Porque no, resulta que ellos... Oiga, profe, pero una vez en una pelea y de dos mujeres, una cogió y eso le dijo a la otra que la iba hasta matar, y la otra calladita. Y apenas empezó la pelea, la bocona mandó el primer golpe, mismo sacó un ganchazo, la otra y la dejó tirada. Pero eso, o sea, eso son preparaciones psicológicas. Ya si yo estoy mucho más preparado que usted, diferente. Sí. Pero muchas veces, claro, pero muchas veces yo llego aquí a pegarle a usted y usted me dice, hágale que hágale que yo peleo, mejor dicho, y si yo le creo a usted, créame que yo a usted no me le acerco. Y posiblemente usted ni sabe pelear. Pero digamos, esa parte psicológica juega mucho en contra de las personas, en algunos sentidos, ¿sí me hago entender? Después digo a ustedes que la parte de control yo tengo que separarla mucho de lo que es la parte de potencia. ¿La parte de potencia qué es? La disposición final. ¿Qué es la parte de potencia? Cuando el motor prende, cuando la resistencia prende. ¿Listo? Cuando el ventilador ventea, pues. Esa es la parte final, eso es potencia. La parte de control es donde yo le digo cuándo prende y cómo prende o a qué velocidad va a prender. ¿Listo? Entonces todos hemos escuchado industrialmente o hemos visto algo que llama un contactor, ¿cierto? El contactor es el hijo. ¿Saben cuál es el padre? El padre es algo que llama relé o un relevador de energía. Por ahí vamos a comenzar a hablar sobre control eléctrico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un relé? Un relé o relevador de energía, primero que todo, consta de algo que se llama una bobina. ¿Listo? Un relé o relevador de energía. Industrialmente o comercialmente usted lo conoce, o usted lo consigue como un relé. Usted hoy dice, denme un relé, y se lo dan. ¿Listo? A esta bobina vamos a nombrarla. Vamos a colocarle 2 y 7. ¿Listo? ¿Por qué 2 y 7? Porque comercialmente se llama 2 y 7. ¿Listo? Pero esto aquí puede tener un perrito y aquí puede tener un elefante. ¿Listo? Esto aquí puede tener un caracol y aquí puede tener una babosa. Esto aquí puede tener una estrella y aquí puede tener ¿cómo se llama eso? Un paraguas. ¿Cierto? Lo importante que es que yo sepa que independientemente de lo que hay aquí y lo que hay acá, esto se llama una bobina. Bobina. ¿Listo? ¿Cuántos cables llegan a esa bobina? 2 cables. ¿Cuáles cables? Los de alimentación. Puede ser 110 o puede ser 220, 240. ¿Listo? O puede ser 440.
¿De qué depende que yo le conecte a esos 110, 220 y 440? ¿De qué depende? La capacidad que necesites para... ¿De qué? La necesidad que no quiera suplir. No. La necesidad que no quiere interrumpir, no sé. Pues, ¿De qué depende que yo le conecte a esos 110, 220, 440? Depende De de lo los que me motores. pida, de pues lo si que me le pide a mí pide, 110, de lo que le o sea, pide si él motor. me pide 110 y yo necesito conectar 220, pues no lo puedo conectar si yo lo necesite, Por porque lo que más. eso funciona a 110. Ahora, si eso me dice a mí 220, pues lo tengo que conectar a 220. Y si me dice 440, pues lo tengo que conectar a 440. Listo. Entonces, esto es la bobina. Estos son los contactos. Aquí entra una parte muy importante que ustedes hasta el momento no conocían, que se llama, bueno, sí lo conocían, el normalmente abierto. ¿Sí o no? ¿Recuerdan que les hablé de eso? Pero también entra algo que llama normalmente cerrado. Normalmente abierto, normalmente cerrado. Normalmente abierto, normalmente cerrado. Y los de abajo se llaman, díganme la palabra, comunes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un común? Este cable es el común o este pin es el común. ¿Por qué razón? Porque aquí tengo un común. Y de este común yo lo puedo derivar para acá o para acá. Depende de cuál esté abierto y cuál esté cerrado. Y de este común lo puedo pasar para acá y para acá. Cuando digo pasar es energía. Entonces de aquí me puede conducir energía a este punto o para este punto. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces vamos a nombrar los comunes. 1 y 8. ¿Por qué se llaman 1 y 8? Pues porque comercialmente los consigo así. ¿Listo? Este se va a llamar 3 y este se va a llamar 4. Este va a llamar 5 y este va a llamar 6. ¿Listo? Puede ser el perrito, el gatico, la estrellita, el paraguas, el girasol, el 20, el 40, el 50. A mí eso no me interesa. ¿Qué me interesa a mí? Que este es normal cerrado y este es normal abierto. ¿Listo? Ahora sí. ¿Qué es normal abierto? Díganme bien. Normal abierto y normal cerrado. Normal abierto es que cuando yo no he energizado la bobina, o sea, cuando no le he metido 110, 220 o 440 a esta bobina, de aquí hasta acá no conduce, no pasa energía. ¿Estamos claros? Normal abierto. O sea que normalmente sin energizar, esto está abierto. ¿Qué es normal cerrado? Que cuando yo no estoy energizando la bobina, esto está conduciendo energía del 1 al 3. O sea que yo conecto algo del 1 al 3, eso se prende. ¿Por qué? Porque está conduciendo. Es porque eso es normalmente cerrado. ¿Listo? Normalmente abierto es porque no conduce cuando no he prendido. Y normalmente cerrado es que conduce cuando no he prendido la bobina. ¿Listo? Ahora sí, ¿cómo funciona un relé? Yo energizo acá, 2 y 7. Al yo energizar, él genera un campo magnético. ¿Listo? Eso tiene unas platinas. Unas platinas que van pegadas a un lado y al otro. Cuando yo energizo, ese campo magnético que hace, me cambia de 1 a 4 y me cambia de 8 a 6 cuando energizo. Y cuando desenergizo, vuelve y cambia. Ahora sí, preguntas hasta ahí. Antes de avanzar. si uno no energiza y está pasando energía sin conectar, ¿qué uso tiene? Se dice que cuando no está energizado, de 1 a 7 está conduciendo. ¿Qué uso tiene? ¿Qué uso tiene? La pregunta es muy buena. Ya, pero no encuentra hoy todavía. Tengo una de stand-by. O sea, se la respondo hoy, pero en el momento en el que lleguemos allá. ¿Otra pregunta? Entonces un relé es electromecánico. Es un relé, es electromecánico, sí señor. Usted lo dijo perfecto como es. Es un dispositivo semiconductor electromecánico. Es más, el nombre técnico es relevador de energía electromecánica. Pero en algún momento todo tiene energía. O En todo momento, no, pero si no están conduciendo, o sea, en algún momento todo conduce energía, pues todo está en función. no, imposible. O sea, todos los pines tienen energía. No, no, imposible. No. Cuando hace la conexión, sí funciona el motor. Cuando no está ¿Qué motor? No es la bobina.
pues o sea, le estamos dando energía a algo, ¿sí o no? A un X. Ajá, y cuando usted hace la conducción ahí, la energía está conduciendo, y cuando no, entonces... Bueno, las preguntas son las mismas, las dos son las mismas. Ya les voy a explicar eso. Si no tengo ninguna otra pregunta, ya paso ahí. ¿Estamos bien? Eso, entonces les voy a explicar aparte. Entonces, vamos a hacer una instalación. ¿Les parece bien? Tengo línea y tengo neutro. Eso quiere decir que estoy trabajando a cuánto? 110. A 110. ¿Cierto? Por defecto en este momento, por lo menos acá en Colombia. Si yo tengo un neutro es porque estoy a 110. Porque normalmente si yo trabajara a 20, pues tengo dos bases. Estamos hablando de Colombia. Si usted va a llegar por a Francia y diga el profesor me dijo eso. Listo, entonces tengo esto. Resulta, pasa y acontece. Aquí nos vamos a pegar un brinconazo. Entonces pongan mucho cuidado. Pues les digo a ustedes, en operatividad del dispositivo estamos claros. Listo, aquí vamos a brincar ya. Entonces voy a conectar un bombillo. Listo. Bueno, yo creo como raro. Hagan bombón. Le voy a dar lenguaje técnico mejor para que no se... Evita problemas. Ahí tengo el bombillo. Eso. ¿Ya les gusta más? Ay. Listo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo con el bombillo? Tirarle el neutro. ¿Por qué? No es que el que va directo al... Lucas no. ¿Quién nos interrumpe nunca? El negro. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. ¿Seguros? Sí, el neutro sale. ¿Y ustedes quién les dijo eso? ¿Por qué? El neutro el que va directo. Ahí. ¿Seguros? Sí. Bueno, está bien. Tienen razón, porque el neutro es el común. El común es el común. Recuerden la palabra común. Que va para todos lados. ¿Sí o no? Y al irse para todos lados, entonces lo tiro también a la bobina. ¿Ahí está prendido? No está prendido. ¿Cierto? Estamos claros hasta ahí. Ahora sí. Resulta que yo de aquí, de esta línea, energizo el 1. ¿Listo? Y para que vean cómo yo voy a colocar todo un bombillo acá. Así de alegría. Así de mi alegría, para que vean que estoy sobrado hoy. Entonces voy a conectar del 4 a un bombillo y del 3 a otro bombillo. ¿Listo? En este momento, ¿cuál bombillo está prendido? El 3. Solo el 3. El 1. Solo el 3. Solo el 3. ¿Cuál es el principio bombillo? ¿Cuál es el 1? Está prendido el... El 1 es el común. El 1 no entra en el circuito, pues sí entra en el circuito, pero no es el bombillo. Está encendido el segundo. El segundo, el ¿Está primero. encendido este o este? El de la izquierda. El de acá. Listo, levanten la mano los que crean que es este. Van a perder. Ahora levanten la mano los que crean que es este. Venga, pero levanten por uno, pues. Listo, entonces en este momento está energizado el bombillo número 3. ¿Por qué? Pues porque es normalmente cerrado. Y yo no le he metido energía a esta bobina. Como no he energizado la bobina, entonces está prendido este bombillo. ¿Cómo está prendido? Pues muy sencillo, vean. Neutro y Base. base. ¿Qué manita para prender eso? Nada más. ¿Necesita tierra? No. Necesita tierra. ¿Cierto que no? O sea que está prendido. Sino que ahí está directo. No. Creo que no hay un switch. Porque no es que ahí está, Pues no está directo, está tapando por el relé. Pues está tapando por el relé o no está tapando por el relé. Sí. No está directo. Ahora sí, resulta que yo energicé. ¿Cuál bombillo se prendió? Ahora se prendió este bombillo acá. Listo, estamos claros hasta ahí. ¿Cómo les pareció el ejercicio? ¿Ya lo comprendimos? Eso es un relé. Pero no lo hago todavía, profe.
La madre buena y todo. Pues sí llegó, pero buena no vino. Sí. Listo, vamos a apagarlo. Desenergiza. Vuelve a 3. ¿Sabe que para Bueno, cuando yo energizo, pasan los dos, ¿no? Cambian los dos. No es que cambie uno solo, cambian los dos. Listo. Sí, entonces yo quiero, para poder, si yo quiero que me apague el 3, entonces tendría que poner un interruptor. Sí, claro. Entonces, digamos, un ejemplo práctico, pues. Yo estoy aquí en Pero yo estoy en mi casa. Escucha, ahí en ningún momento pueden quedar prendidos los dos. Sí. ¿Cómo prendo los dos? Conectan. No, pues ¿Sí o no? ¿Prendieron los dos? Sí. 4. Y aquí ya no. Pues sí se puede hacer, o sea, todo eléctricamente se puede hacer. Pero pues usted para qué compra un relé para prender los dos. para hacer un pedido. Claro, pues no es el objetivo. Entonces, en ese orden de ideas, resulta que yo tengo una casa y tengo un cuarto acá y tengo otro cuarto acá. Ya. Mientras que estoy en este cuarto, lo tengo el relé apagado. Cuando me va a pasar de cuarto, pues simplemente hundo el relé y me paso de cuarto y cuando llego al cuarto ya sale la luz prendida acá. ¿Sí o no? ¿Sirve para eso o no sirve para eso? Pues no sirve. Ya que usted lo aplique para eso, pues ¿para qué? ¿Sí o no? Entonces cuando yo digo usted con bombillos, pero eso, usted me dirá a mí, pero pues, un relé ¿para qué, hermano? ¿Para qué sirve? Comparando porque tiene una gran desventaja. Siempre hay algo prendido. Siempre hay algo prendido. Siempre, siempre. O sea que el relé esté prendido, o sea que el relé está apagado, siempre hay algo prendido. Siempre y cuando usted tenga energía en el sistema. Entonces, si estamos hablando de bombillos, ¿usted para qué tiene eso? ¿Para qué lo utiliza? No es para nada. ¿Sí o no? ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué otra utilidad ven ustedes a eso? Videoporteros se han instalado está acá la cajita con el visor, ¿cierto? Y se le pone un relé para cuando se acciona el interruptor para que abra la puerta. Ese relé, cuando he trabajado eso, se ha usado en los videoporteros, pero para accionar la puerta. Para que pase la energía por ahí y rebaje un poquito la energía del cosito que da la manilla de la puerta. Entonces se ha usado ese relé. Pues hasta ahora vengo a entender por qué. Porque pues como él maneja también la corriente, ¿sí o no? Y como ese es como un electroimán que abre la puerta. Entonces para controlar eso. Yo digo la verdad, no le... O sea, el videoportero, ¿cierto? Entonces usted acciona un botón arriba para que abra la puerta. sí. Entonces, como tiene mucha potencia el motorcito que da el pestillo, entonces se le pone un relé ahí para que controle ese es como un electroimán, ¿no? Ahí se ha puesto, no es que trabaja. Bueno, o sea... Pero no he entendido por qué, pero pues me ha tocado instalarlo. Ah, ya. ¿No entendió por qué? No, entendí. Pues, de pronto es porque falta ver. Si de pronto lo veo, si de pronto lo veo, la cojo, pero pues así, no, la verdad no le entiendo la utilidad. Sí, me han entregado el circuito y yo lo conecto. Pero legalmente no sé por qué lo he tenido que instalar si eso viene para 110. Pero he instalado los relés para poder hacer el control del botón que abre la puerta. O sea, si no es que así no lo comprendo. Pues, o sea, tocaría verlo porque de pronto hay algo más. Es un videoportero normal. La parte de la cámara funciona bien normal, pero ya el botón para accionar, para que abra la puerta, como esa puerta de ahí, hay que ponerle un relé. Y no he entendido por qué. Tendré que preguntar bien Porque podría hacerlo inclusive con un switch. Pues, No, mira que no funciona porque como queda con tanta potencia ese electroimán que ala el pestillo, entonces toca poner ese relé para que no ale tan duro. Ah, bueno, pero no es un relé electromecánico. Hace como un regulador. Es el cuadradito, Sí, sí, sí. uno rectangular. Sí, sí, pero o sea, hay diferente. relés de todo tipo. Esto me está hablando del electromecánico. Ah, Ya. Ahorita vamos allá.
Ya le comprendo la parte. Sí, no, no es este. Ah, No es este porque la utilidad de este es para otras cosas diferentes. ¿Listo? Lo importante hasta el momento es que entendamos que estamos hablando de relés. ¿Listo? Cuando ya nos adentremos más a lo industrial, ya vamos a ver muchos tipos de relé porque realmente hay demasiados. Demasiados. ¿Listo? Entonces, hasta ahí estamos claros. Ustedes me dirán a mí, bueno, pero entonces, ¿eso para qué, hombre? ¿Cuál es el propósito real de eso? ¿Para qué sirve, sí o no? Entonces uno así como que no le encuentra la utilidad. Vamos a meterle más agite a esa vuelta. No, motores no. Motores no, porque ya sería irnos a la luna. Entonces resulta, pasa y acontece que yo trabajo, ya que usted toca ese ejemplo, yo trabajo de portero en una empresa. ¿Listo? ¿Estamos claros? Trabajo de portero en una empresa. Entonces, al yo trabajar de portero en una empresa, necesito colocar una alarma. ¿Listo? Entonces yo puse una alarma. La coloqué ahí. Entonces yo coloco este electromecánico. Entonces yo coloco ese relé electromecánico. ¿Estamos claros? Le conecto el neutro y conecto aquí lo que me activa esto está en la puerta. ¿Listo? Entonces yo le coloco el seguro a la puerta, que cuando el man abra la puerta, el ladrón abrió la puerta, tocó ese switch. ¿Listo? Entonces yo le tiro el normal abierto al otro lado. ¿Listo? Que se accione y conecte. Y el normal cerrado se lo puedo tirar a un bombillo, podría ser. ¿Ya? Pero coloquemos un bombillo de los de seguridad. Esos bombillos de que cuando usted les coloca la energía están apagados. Y cuando se les quita la energía se prenden solos. Sí, que Esos son los bombillos que son para las alarmas. Sí. las alarmas. ¿Listo? Entonces yo ahí en este momento tengo conectado el bombillo, pero está apagado. ¿Y la alarma que está? Apagada. En el momento en el que el ladrón entró, él le prende el bombillo y le prende el alarma. Bueno, no necesariamente con un interruptor, sino con un sensor de puerta, ¿no? O podría ser un sensor de puerta. O podría ser un sensor de láser. También. La cuestión es cuál, que no le quiero meter cosas muy complicadas porque dejémoslo en que es un switch nomás. Exacto. Yo coloqué el switch ahí, cosa que cuando él toque la puerta acciona el switch y ya. Y ahí se le prendió la alarma y se le prendió el bombillo. Ahí va cobrando un poquitico de sentido, ¿sí o no? Un poquitico, no mucho, pero un poquitico. ¿Listo? Compliquemos más la vuelta. Resulta, pasa y acontece. Aquí es que me va gustando a mí la cosa. Aquí es que me va gustando. Vea, ustedes van a ver que cuando, mejor dicho, para mí instalar bombillos y colocar cosas en las casas es tan malo para eso. Pero porque yo como que me, ¿cómo les digo? Como que ya llego como con piedra. Ustedes saben la de, me sugestiona. Ya me cuenta a mí el jefe, me dice a mí, es que a usted le pasa la del man de la del man del montallantas, me dijo él. Le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, ¿cómo le parece que un día un man se chuzó cerca de una bomba? Entonces el man dejó la moto en la bomba y el man de la bomba le dijo, a 1 kilómetro hay un taller de motos. Vaya al taller, que allá o le prestan la herramienta, ¿cierto? O el man viene a desmontarle la llanta. Entonces el man dijo, listo, voy a ir. Y arrancó en el camino a caminar. Y cuando iba en el camino comenzó a pensar, venga, pero si yo voy y le pido la herramienta y me dice que no. Si le digo que vaya y me dice que está muy lejos. Si le digo préstame la herramienta y de pronto me dices el alquilo y yo sin plata. Vaya y ese man me abre la puerta así de mala gana. Ahí de pronto se enoja cuando le diga algo. Llegó y tocó la puerta. Cuando el man le abre la puerta, me da la herramienta por el culo y se fue. Ya se fue pensando mal y llegó allá y se enojó porque sí. Entonces a mí me pasa eso, usted llegó allá como con los polvos en la cabeza y me das como rabia las cosas en la casa porque soy muy malo pues, me da mucha impaciencia, no me gusta eso. Pero lo industrial sí me gusta demasiado, hacer instalaciones industriales y cosas industriales. Entonces resulta que yo vivo en una finca. ¿Listo? Yo vivo en una finca. Por dicho, les voy a colocar un ejemplo práctico. Un día fui a una finca
por allá por, ay, no me acuerdo, eso era en el Quindío, pero era vean, eso era metido. Y el sueño del Señor, yo no sé por qué, cuando yo llegué, me dijo, yo necesito prender la bomba, una motobomba desde por allá. Pero yo necesito saber cuándo la motobomba está prendida y cuándo está apagada. ¿Ya? Pero yo quiero prender esa motobomba de este switch. El sueño del Señor era prender la motobomba, yo no sé por qué, pero él quería prender la motobomba de switch. Era el sueño húmedo. Sí, no sé, en serio, yo no sé por qué a Señor le gustaba. O sea, lo que él quería era ver que ese switch prendía de motor. Me dijo, pero todo el mundo me dice que eso no se puede. Yo le conecto eso. Entonces, ¿qué hice yo? Yo, listo, usted lo que quiere es que usted sepa cuándo está prendida la bomba y cuándo está apagada. ¿Listo? Listo, estamos claros hasta ahí. ¿Qué hice yo? Motor. Yo el motor lo conecté a un contactor, pero como ustedes no saben qué es un contactor, entonces omitamos eso. Digamos que el motor es de 110, ¿listo? O sea que necesita un neutro y una base, así de sencillo. Entonces, ¿qué hice primero? Y conecto el bombillo. Entonces tengo un bombillo rojo y un bombillo verde. ¿Estamos claros hasta ahí? Y aquí conecté el switch. ¿Esto es un switch o no es un switch? Sí, Eso quiere decir que esto normalmente está apagado. normalmente apagado. Perdón, está. Normalmente abierto. Pero sí, es normalmente apagado. Sí, pero no. Es cuando uno dice sí, pero no. Listo. Entonces a este 4 que es normalmente abierto le conecto el motor. ¿Listo? A este 6 que es normalmente abierto le conecto el bombillo verde. Y a este que es cerrado le conecto el bombillo rojo. ¿Sí o no? Entonces yo le dije al Señor, prenda el switch. Se le prendió el motor y el bombillo verde. Usted ya sabe que ya se le prendió el motor. Apague. Lo apagó y le prendió el bombillo rojo. Señor, no sabe, no, señor. Feliz de la vida. ¿Cuánto le cobré? No le puedo decir. Pero le cobré por la alegría. Y por la ida hasta por allá. Y yo no tan contento que era. Hice esta instalación por unas 4 veces. Y me decían ingeniero, yo apenas estaba estudiando. Es que mi técnico era. Sé que ingeniero, para que haga usted las cosas de la vida. Y eso es una bobada. Es una bobada. Realmente esto es lo más fácil del mundo. Pero sirve el relé. Ahí ya cobra sentido la cosa. Vean ustedes la gran diferencia. Ahí ya tiene más utilidad. Vea, con un relé, mire todo lo que hice. Eso le avisa, eso le dice al señor que está prendido el motor. Y también le dice al señor que está apagado. Y un switch es así, vean, una cosita así, cuadrito chiquitito. Ya, ahí está, ven. ¿Sirve o no sirve? Y adicionalmente a eso me queda un pin, vean. ¿Qué hago con el pin? Algo que le dé más alegría al Señor. Algo que le dé más alegría al señor. ¿Qué le conectamos a eso? Una alarma sonora. No, una cámara no, porque... Una alarma sonora. No, una alarma no, porque ahí mantendría prendida. Un motor, otro motor que necesite. Si lo quiere auditivo, auditivo. Un indicador de nivel de un cable que está almacenando agua. No, porque se apaga. O sea, necesitamos algo que funcione con este bombillo rojo. Bueno, Lo que le indique a Porque no me quedan 10 y no puedo ver los bombillos. una alarma, pero que mantenga prendida. Que él diga, esa maricada está apagada, pues toma. Va a prenderla porque... Bueno, pero digamos, en cierto caso ya cobró sentido el relé. ¿Sí o no? Ahora ya uno dice, listo, ya puedo utilizar esto en algo. ¿Sí o no? ¿Qué les parece el ejercicio? Listo. Entonces vamos a avanzar un poquitico más. Resulta que este no solamente es un tipo de relé. ¿Cómo pido yo este relé? Una pregunta buena, ¿cierto? Entonces lo primero que yo voy a hacer para poder pedir un relé es pedirlo para el voltaje que yo necesito. Permíteme una pregunta. Señor. En el 8, ¿cómo le llega la energía ahí al 8? Tiene razón. Ahí ven. Eso es
Prestar O atención. sea, analizar, claro, porque ahí les vendí humo sin querer, el no estaba prendido. Bueno, pues por lo menos no me prendía el bombillo verde, ¿no? Ah, sí. Pero tiene razón, ¿ves? Gracias. Todo muy bien. Entonces, ahora sí. Para yo pedir un relé, lo primero que tengo que pedir es a qué voltaje lo voy a conectar. Yo no puedo decirle, deme un relé a 220 cuando lo voy a conectar a 110, pues no me va a prender. Y si lo pido a 110 y lo conecto a 220, pues me quema. Ah, ya entendí. En ese relé se usaba 110 y salían, creo que salían los 12 voltios de ese aparatito. Entonces no era un relé. ¿Qué es que era? Era un regulador o un transformador. Sí, sí, sí. Pero era así, el mismo tamaño de un relé. Era un transformador, sí. Sí. Pero era así, igual, pines los 4 y Sí, así conectado. son, sí son. Era 4 pincitos, un cuadrito. Exacto. Un cuadrito chiquitico, como azulito. Sí, parece un borrador. Ajá, haga de cuenta. Entonces, ¿cómo lo pido yo? A 110, 220, 440, el voltaje que lo necesito. ¿A cuántos amperios? Depende de la necesidad de la carga que Ahí es vayamos donde a les digo a utilizar. ustedes, los amperios a los que se conecte esto. Oíganme bien, no interesa. Ah, Porque es un dispositivo de control, no de potencia. Aún así a usted le dice a cuántos amperios. Porque usted puede conectar ahí un bombillo, 2, 3, 4, no sé. O sea, hay inclusive quien conecta un motor. Puede que se lo jale, puede que no. Pero lo más seguro es que no. Por eso les dije que ese ejemplo no es pragmático. Listo. Nos sirve a nosotros como ejemplo para ver la utilidad, pero no es real. O sea que eso ahí no funciona. El motor no. El motor sí funciona, Pero si es. pero quema el relé. Porque el motor, o tendría que ser un motor muy, muy pequeño. Ajá, Claro, que consuma una amperaje muy pequeño. Listo, entonces, ¿cómo lo pido? Ya les dije, primero el voltaje. Pues el amperaje es técnicamente irrelevante, pero digamos que también nos fijemos en el amperaje, ¿cierto? Pero la característica principal es la cantidad de pines. ¿Este tiene cuántos pines? 8. ¿Seguro? ¿Qué dicen ustedes por allá? ¿Qué dicen por allá? 8. 8. Pues tiene 4. 6. ¿Quién dice 6. menos o quién dice más? Yo ¿Quién creería dice que 12, por 6. ejemplo? Ahora, ¿quién dice 6? Yo creo que 6. Porque son dos de la bobina, que son las... Sí. 2 van de la bobina y ¿Quién los dice otros. 10? ¿Quién dice 2, 4, 3, 2, 1? ¿Quién? Pues resulta que uno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ay, Dios mío. 8 pines. Tiene 8 pines, ¿por qué? Porque los otros 2 pines también cuentan. ¿Las boinas? Tiene 12 pines, tiene 21 pines, 24, bueno, en fin. De ahí para arriba tiene un poco de pines. O sea, todos los números que tengan un pin. Sí, la cuestión cuál es que yo solamente lo he usado de 8 pines. Pues yo solamente he usado 8 pines porque realmente no me he enfocado mucho en el tema de relés. ¿Cierto? Pero ¿de qué depende eso? De la utilidad que ustedes tengan. ¿Qué le suma pines a eso? Necesidad de... Más abiertos y cerrados. Más abiertos y cerrados. Más abiertos y cerrados. Uno 24 pines, pero imaginen la cantidad de abiertos y cerrados que tiene. Y de comunes. Ya depende de lo que usted vaya a utilizar. Listo. Entonces, para dentro de 8 días, para la clase práctica de esto, bueno, yo, mejor dicho, estén atentos al grupo. Cuando les digo que estén atentos al grupo, para mí es perjudicial. Para mí es perjudicial porque primero que todo yo sé que no están atentos. Y les garantizo que eso se nos va a volver una chorra. ¿Cuándo? Porque yo ya veo más de 5 mensajes pendientes y yo no leo eso. Yo lo abro, pero no lo leo porque es que yo no sé si están hablando de algo que me convenga o que yo quiera saber. O si no, me están preguntando... O están preguntando cualquier otra cosa. Entonces, igual manera, como les digo, yo puedo ver 300 mensajes, a mí eso no me disgusta porque yo en este momento miro mi celular y tendré por ahí 10 chats pendientes. La cuestión cuál es, que yo sí que hay gente que si no le gusta. Yo le digo a ustedes, mientras tanto que uno se mete y vea que están hablando de algo del grupo o algo de electricidad, a mí no me incomoda. Pero si usted ya comienza a mandar cadena o cosas así, a mí me da igual. Pero yo sé que no falta el que diga, salió del grupo. Ahí es donde yo comienzo a decir, vea, se quedó sin saber la información que yo... Maluca la situación. Entonces yo les digo, yo les voy a avisar por el grupo, espero que todos me tengan a mí guardado, ¿no? Entonces yo les informo por el grupo si los materiales están para dentro de 8 días o no. Listo, porque yo paso los materiales mañana, no sé si están para mañana, para dentro de 8 días.
En caso de que sí están para dentro de 8 días, pues la práctica es esa. ¿Listo? Nosotros llegamos un poquito tarde. No importa. La práctica de qué sería. A ver, no te preocupes. Ah, no, vamos a hacer una instalación para más tomas. Ah, ya. En caso de que sí, tengan cuidado, en caso de que sí, solamente hacemos esa práctica. En caso de que no, necesitamos un relé. ¿Listo? Para practicar. 1 o 2. ¿Cómo son? 20.000. Entonces necesitamos 2 relés. Ella me mira que le pueda decir, yo necesito 2 relés. No cada uno traiga 2 relés. Porque ahí no deberían, no. Yo quería colocar una fábrica de relés acá. Mejor dicho, con eso compramos un poco de cosas. No, necesitamos 2 relés. Ahí es donde yo le digo a usted, yo no meto la mano. ¿De qué capacidad? De 8 pines. De hecho, fines. De 8 pines porque de ahí para arriba, ustedes ya, yo les comenté, de ahí para arriba solamente. Obviamente, A 110, claro, obviamente a 110. No van a comprar solo 20 porque no sirve. Ya te la vas a meter. una pedaje No, a 110, 8 pines. ¿Listo? 110, 8 pines. ¿De Lorinda, esos sitios? 100 solo venden en... Bueno, Yo pues, pensaría sí. que lo venden en cualquier lado. Entonces que vemos quién los va a comprar y Entonces vea, como les digo, eso lo cuadran ustedes, pero lo cuadran ahora. Calmados. De una vez usted que No, yo no porque pasa algo en particular. Les voy a decir qué pasa. Yo no sé por qué cada vez que yo pido materiales, el que se compromete a traerlos no viene. Vean, algo pasa, eso es una maldición. Les digo, ya, eso es una cosa rara. Si alguien dice, yo lo traigo, ese día no viene. Y lo peor es que no contesta. Entonces, miren ustedes. Es más, uno no sabe si alguno de ustedes dice, yo quiero traer uno. Y yo no me comprometo a traérselos, les voy a decir por qué. Porque les quedo mal. Te los garantizo que les quedo mal, porque yo no tengo con la cabeza y va a ir de pronto ahí no vengo. Necesitamos cautín, soldaduras. No, cautín no. O sea, nosotros nunca vamos a usar cautín. hace falta uno, nosotros traemos el otro. Nosotros traemos el otro. Nosotros nunca vamos a usar cautín Miren cómo cuadran el otro. porque, bueno, cuando vemos, o sea, cuando colocamos puesta a tierra necesitamos cautín. De ahí para arriba, yo personalmente en industria nunca uso cautín. ¿Y uno con qué se reemplaza un relé? Cuando quiera. Así con algo. Sí, eso. O sea, Pues sí, por comprar su madre. listo, entonces, para que la tengan pendiente. Igual yo les confirmo por el grupo, ¿listo? Vamos a averiguar. bueno, ya, entonces yo Igual como les digo, vea, yo tomé ese trabajo, pues yo no lo tomé. Dije que sí lo iba a hacer, fue por ustedes, pero yo no hago eso, no, me da mucha pereza. De verdad a mí no me gusta eso. No, pero aquí no sirve para practicar. Sí, para ustedes. No, porque me van a decir, Entonces toca traer taladro y todo. Ese día vengo de ingeniero. Ese día no, yo les colaboro ese día. No se preocupen por eso. No, sí, obviamente, claro, yo les colaboro, pero si, bueno, yo traigo la hoja de cegueta y pues, si alguien tiene un marco, igual yo les aviso. Yo les aviso para que estén pendientes en el grupo. Para matar la pereza no podemos hacer la palabra. También. Sí, estamos hablando por eso, porque es que Sí. La cuestión con la polidora es pues obviamente que la use alguien que la sepa usar, Ya abre la boca. ¿cierto? Porque no les voy a enseñar a usar polidora porque no es curso de van a mecánica. poner de esa misma tubería o... ¿Quién está ahí? Y eso no necesita cerrar. No, es la Esa otra. no, es la IMC. Ah, ya. Bueno, ¿saben qué es tarraja? La tarraja es para hacer rosca. Entonces, ¿qué pasa con la tubería? La tubería IMC es más gruesa, ¿ya? Entonces, esta tubería, si yo le hago rosca, queda demasiado delgada, se rompe, ¿ya? Eso uno. Y lo otro, que no da la medida de la rosca. Entonces, yo debo de tener un tubo más grueso para que cuando yo le haga la rosca, el desgaste de la rosca asuma la entrada. Uno sabe que eso es triangular, porque el en la entrada tiene menos medida que en la mitad de la rosca. Ya, es triangular. ¿Por qué? Porque el objetivo en la tubería, como yo no puedo tener fugas, siempre debo de tenerla triangular para que en el momento en el que yo comience a apretar me tope con una medida más alta que la rosca hembra. ¿Listo? Para que ya tenga buen sello. Aquí, bueno, no van a traer teflón. Es otra cosa, no traer teflón. Les digo porque un día me pasó. Estaba con un muchacho y yo le dije, mañana vamos a roscas. Y el chino yo conté, no. Venga, ¿usted para qué trajo eso? Es que vamos a roscas. Y le dije, pues que por acá no pasan líquidos. Para que no le roben la energía. para que no le entre la energía.
eso. No, pues ahí Para sí, que no le entre frío. no, ahí me arreglaba para que no me entre la energía. Yo. Sí, entonces, porque eso no tiene rosca, porque como él tiene es una entrada, entonces yo ahí entro el tubo y lo aprieto con el tornillo, como se ve ahí. Realmente es más práctico. Es más práctico, pero yo este tubo EMT no lo puedo colocar a la intemperie porque en una semana está oxidado y pailo. ¿Listo? Entonces, écheme no lo que le puedo decir en este momento. La próxima práctica vamos a conectar esto y vamos a hacer ejemplos prácticos de relés. Pues si no hacemos... Si no hay esto, exactamente. Si no, pues para la próxima clase yo les hago un medio refuerzo como para recordarles. Yo digo que como para medio recordarles, aunque no va a haber necesidad porque yo sé que ustedes son tan estudiosos que van a llegar con el relé. Esa flor estuvo buena. Eso es como el sarcasmo, profe. Profe, No, como un vídeo lo hacemos. esos son flores con Vean, sarcasmo. aquí depende mucho de la imaginación de ustedes. Les voy a decir algo en particular. Si yo les digo a ustedes que un motor es a 110, pues llamen bien. Un motor es a 110. Si es a 110 quiere decir que necesita 2 cables para prender. ¿Cierto? Si el bombillo prende, ¿a usted quién le dice que el bombillo no es un motor? Me lo puede imaginar. Entonces, que no les vaya a pasar la que les digo a usted, la del chavo, que le dicen que si tengo 3 manzanas y me comí una, ¿cuántas me quedan? Dicen, no, yo me las hace con peras. Es lo mismo. Si el bombillo prende, le prende el motor. Si el bombillo prende, le prende un sensor. Si el bombillo prende, le prende una resistencia, un ventilador, lo que quiera prender usted en su casa. No es que aquí le prendió la plancha y si usted conecta una resistencia, la nevera no le va a prender. Vea, yo hago el tomacorriente para conectar lo que sea ahí. Lo mismo pasa, yo se le enseño el circuito del relé para conectar todo lo que sea de control a 110 o a 220. ¿Qué necesito yo? Que conecte con 2 cables. Ya, no más. Ese bombillo puede ser una plancha, una licuadora, una lavadora, lo que usted quiera que sea. Claro, hasta ahí. Entonces, ahora sí, hay diferentes tipos de relés. Ya, por ejemplo, cuando yo tengo un breaker y el breaker se dispara solo, es un relé. ¿Listo? Algo que llamo un relé térmico. Esos son protectores. ¿Listo? Relés térmicos. Ellos permiten el paso de energía hasta que sienten mucha temperatura, sienten un corto o algo. Cuando sienten que hubo mucha temperatura, ¿qué pasa? ¡Pam! Se disparan. Entonces dejan de ser normalmente cerrados y pasan a ser Abierto. Listo. Eso es un relé térmico. Hay otros relés que llaman relés de estado sólido. Energía de cero. Esos relés de estado sólido son muy buenos. ¿Por qué razón? Porque como eso no tiene el problema de los contactos, porque al ser un problema de contactos se desgasta muy fácil. Entonces cuando tiene el problema de contactos normalmente hay mucho desgaste. Y muchas veces no falla la bobina, sino que fallan los contactos sulfatados. ¿Listo? Pero es muy delicado. Usted tiene una media sobrecarga de voltaje que le daña el relé de estado sólido. O sea, ¿no es costoso entonces? Sí, claro, más costoso. Y tengo estos relés que son relés electromecánicos. Listo. Todos son relevadores de energía. Esos son de los 3 más importantes que hay. Realmente hay muchos tipos de relés. Se pueden meter a Google, a YouTube, los van a encontrar. Listo. Si alguno tiene una duda adicional, me la dice. Los relés de estado sólido no los vamos a ver. A no ¿Qué ser uso que alguien- práctico tiene? ¿Igual? ¿Tiene el mismo uso? Sí, lo mismo. A no ser que alguien lo haga a comprar. Pero vamos a ver un día que vamos a dar una clase de relés de estado sólido. Listo. Para que lo tengan en cuenta. Pero más adelantadito cuando ya tengamos más conceptos claros. Listo. Les voy a dar las aplicaciones que tienen esos relés. Profe, por ejemplo, estos tomas que son los que GFSI manejan Un relé un relé. térmico. Cuando él se dispara solo, usted tiene que ir a hundirle el botoncito rojo que dice reset. Eso es un relé. Entonces esos tienen relé. ¿Relé qué? Térmico. Para que ustedes vean que a usted las definiciones, bueno, a usted los nombres de las cosas le dan las definiciones. Recuerdan que yo le hago a ustedes que todo lo que se dispara es por temperatura. ¿El corto es qué? Temperatura. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Para que la tengamos muy en cuenta y muy claro. ¿Preguntas? Sí, porque donde no hubiera temperatura no hay que mandar caso. Sí, no hay que quemar nada. Imaginen que eso hiciera hielo, qué bueno fuera, ¿sí? ¿Listo?
Todos esos relés van conectados con el mismo calibre a donde va la instalación que se va a poner en funcionamiento. No. No, porque es de control. Listo. Si en el momento no me lo entienden, no se preocupen. Ya llega el momento en el que yo les voy a... En el momento estamos preocupándonos más que todo por el funcionamiento del relé. Listo. Más adelante yo les voy a decir, vamos a separar bien lo que es control y lo que es potencia. Listo. Pero aquí les voy a dar una pequeña introducción a lo que es algo de automatización. Yo necesito, por mi seguridad, con poco voltaje, manejar dispositivos muy grandes. ¿Me hago entender? Entonces yo necesito, e inclusive con 5 voltios, prender algo que consuma 100 amperios. Un motor así de grande, con 5 voltios. Y ahí estoy garantizando de que yo en el control no me voy a brincar. De que yo en el control no corro peligro. Y ya la potencia puede estar a 1 kilómetro de mí. A mí el control me avisa cuando eso se dañó. Cuando usted habla de botón de control como el ventilador, que es un motor que llega a esa potencia, yo lo controlo con él. Exactamente. Yo tengo el switch. Yo me hago entender. Entonces yo el switch, vean que yo prendo. Pero cuando yo prendo, no se conecta. ¿Yo qué tengo que hacer? Abrirlo. Darle una vueltita. Eso es el control. ¿Ya? Ese dispositivo de control funciona con menos voltaje de lo que funciona el motor. Y van aparte. ¿Me hago entender? Entonces yo lo prendo y ya me prende el motor. ¿Me hago entender? Eso es lo que me permite a mí este relé. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo prácticamente aquí le puedo estar conectando la potencia. Aquí lo tengo, ¿ya? Aquí le conecto potencia. ¿Por qué? Porque este me prendió un bombillo y este me prendió un motor. ¿Ya? Pero yo puedo estar súper alejado de esto. Y esto tener energía. ¿Cierto? ¿Qué es lo único que yo toco? El switch. Con el switch prendo la bobina. Ya, paré de contar. Entonces mi control es esta parte de acá. La potencia la tengo separada. ¿Sí me hago entender? Entonces vean que yo aquí tengo control y tengo potencia. A eso me refiero yo cuando le digo control y potencia. Pero este dispositivo como tal es más de control que de potencia. ¿Listo? ¿Por qué? Por los contactos, porque esto no me aguanta ni mucho amperaje. Me aguanta amperajes muy bajitos. ¿Listo? ¿Por qué? Por la, digamos, por la disposición física que tiene esto. ¿Qué cantidad de amperaje? La verdad no, la verdad no la tengo muy, o sea, no. Ustedes la pueden encontrar para muchos amperajes. No, pero ese, o sea, es, siendo para 110, ese de 8 pymes. Usted la pueden encontrar para amperajes que ustedes Y para 110. claro, todo. O sea, todo viene para 110 voltios, 220 voltios, 440 voltios. Todo. Pero si se fija en el amperaje. Claro, usted dice, si yo voy a conectar algo que tenga 1000 amperios, pues pido algo para 1000 amperios. Si voy a conectar algo para 100 amperios, ¿para qué pido algo que maneje 300 amperios? Estoy perdiendo plata porque eso me gana. Entonces yo me fijo muy bien en cuánto va a consumir en amperaje para poderlo pedir. Listo. Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? Entonces necesito que me hagan un favor en este momento. Necesito que me hagan un circuito, tal y como lo hice yo. Vean ustedes que no es mucho. Vean que no es mucho. Tal y como yo lo hice, en donde ustedes prendan algo y apaguen algo. Por dicho, colóquenme en este relé a funcionar, con lo que ustedes quieran. Y les voy a sugerir una cosa. No me vendan humo con eso. No me vendan humo. Yo le dije un día, bueno, así como les digo a ustedes, esto sirve para prender. Cuando yo prendo algo, siempre está algo apagado. ¿Sí o no? Vea, si este está prendido, este está apagado. Y cuando este prenda, se apaga este. O sea, usted siempre va a tener algo prendido. Y cuando usted cambie de posición, lo que estaba prendido antes se va a apagar. Eso está claro. Le dije yo al que me hiciera un ejemplo con esto, y me dice que prendió la lavadora y el televisor. Que cuando prende la lavadora, le apaga el televisor. Y le digo, venga, pero usted me dijo, hágame un ejemplo con eso. Pues es verdad, o sea, si es verdad. Eso, lo que él dice funciona. Pero que usted compraría eso. O sea, ¿eso para qué le sirve a usted? Lo que pasa es que ¿sabe para qué lo hizo él? Para cuando la lavadora termine de lavar, él apague y él se va a apagar se va a sacar la ropa y no perderse lo que está bien. No crea, yo, no,
No le faltó uno decir, es que mi mamá por ver televisión no lava ropa, entonces cuando prende la lavadora no puede ver televisión. Bueno, y es más, si me hubiera dicho eso, hasta cuándo le fuera creer. Listo, entonces, hágame un ejemplo práctico con pensamiento algorítmico. Paso a paso. Que si yo no los obligo a ustedes no lo van a tener. ¿Me hago entender? Y en la electricidad usted debe tener un pensamiento algorítmico. Porque la electricidad, cuando nos metemos a lo que es control eléctrico, usted debe tener imaginación. ¿Ya? Entonces, ¿por qué un maestro de construcción es capaz de hacer una instalación eléctrica residencial? Porque siempre es lo mismo. Y él no se sale de su zona de confort, hace lo mismo. Listo, pero el hecho de que él instale esto no quiere decir que él sea capaz de ir a una empresa a contestar una máquina. Usted ahí puede decir, es que eso es electricidad, lo de allá también, pero es control eléctrico. Entonces yo necesito que ustedes no se queden haciendo instalaciones residenciales, sino que hagan un pensamiento algorítmico. Que el día de mañana yo le pongo a usted una máquina y le doy un problema y usted me lo soluciona. Entonces por eso, pensemos. Eso solamente puede lograr cuando yo llevo la mente un poquito más. Al final del curso es la meta Las que vamos a hacer control eléctrico. Ese es el objetivo. O el sea, objetivo es que cuando el objetivo es que hagamos control eléctrico, por eso yo estoy corriendo con eso. Me hago entender, o sea, lo residencial nos echamos 5 meses. Pero yo por eso cuando echamos les pregunté a ustedes, ¿quieren solamente residencial o quieren ver control eléctrico industrial? Que queremos llegar al industrial. Entonces, lo residencial vamos a verlo netamente lo que necesitamos ver. ¿Ya? Porque no, les diría a ustedes, listo, miremos cómo ganchamos, vendría yo aquí con diapositivas y les mostraría, por dicho, les vendería como toda la clase. Pero como queremos llegar a instalaciones industriales, tenemos que colocar un poquitito más de la mano. Claro, el objetivo es ese, que ustedes terminen distrayendo con las cosas. ¿Listo? Entonces, pensemos en un circuito que nos sirva ahí. Hablando de control, yo digo que vamos en un paso a paso, listo. De momento, la idea era que ustedes se proyectaran. ¿A qué me refiero yo con esto? En este momento, si por dicho, cogí aquí 3 perros y se los boté a ustedes para que me mataran de cuenta. Pero le digo yo, el objetivo era ese, ¿sí? Que en resumidas cuentas ustedes se dieran la pela de pensar. Le digo, lo importante es que ustedes se den la pela de pensar ustedes realmente qué es control, y que ustedes se tuviesen la confianza de decir, yo voy a automatizar algo, o yo voy a mover algo, listo, porque si yo no los obligase a ustedes a pensar, pues... No, necesito automatizar un riego. ¿Qué? Un riego. Es tan fácil. Entonces vean ustedes, por ejemplo, pasamos a un ejemplo práctico. Entonces, los compañeros me dicen a mí, hubo un ejemplo muy bueno, que se los voy a socializar, y ellos dicen que un horno y un extractor, listo, que mientras que el horno esté prendido, el extractor esté apagado, que ya cuando se apague el extractor, se apague el horno, se prenda el extractor de calor, y pues saque el calor del cuarto, listo. Esos sistemas se pueden hacer con un termostato, listo. El termostato juega un papel fundamental. ¿Pero qué es un termostato? Entonces arranquemos por acá. ¿Qué es un termostato? Oiga bien, que mide la temperatura. Controla la temperatura cuando se enfría. Cuando caliente se dispara. Pues la nevera. Entendemos el ejemplo. ¿Qué es un termostato? En este momento estamos en un debate público. ¿Qué es un termostato? Entonces, dígame muy bien lo que le puedo decir. Hay termostato. El termostato es el que está hablando de temperatura. Y hay uno que llama un presóstato, que está hablando de la próstata. presión. Le dicen presóstato o presostato, como le quieran decir. Listo. Y hay otra que es la próstata. Está el termostato y el presóstato, entre muchos ejemplos. ¿Ya? Pero entonces los dos hacen prácticamente lo mismo, pero con variables diferentes. Recuerden el tema de las variables. ¿Ya? ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos
no miden nada, ellos controlan. Entonces, de cierta forma, ellos ejercen un control donde ellos simplemente, cuando están en el rango indicado, se apagan. Y cuando se baja del rango, se prende. ¿Qué quiere decir eso? Yo el presóstato o el termostato lo cuadro a una presión o a una temperatura. Cuando él llega a esa temperatura o a esa presión, él se apaga. Cuando yo digo se apaga es porque se abre el circuito. ¿Qué quiere decir eso? Que en este momento está prendido. Cuando llegó a la temperatura, se apagó solo. ¿Ya? ¿Estamos claros? Tiene normalmente cerrado y normalmente abierto, como esto. O sea, prácticamente el presóstato y el termostato son unos relés. ¿Ya? Unos relés que funcionan con una variable externa. O sea, son sensores también. ¿Listo? Entonces, ellos hacen el proceso de sensar y de controlar al mismo tiempo. Es un termostato, es un sensor de temperatura. Es un control. Control. El control, es un dispositivo de control de temperatura. ¿Listo? Donde yo, cuando está a la temperatura que yo quiero, él se apaga. O sea, abre el circuito. Y cuando no, cierra el circuito. Entonces, claro que sí. Entonces, ¿por qué me gusta el ejemplo? Por una razón muy sencilla. Bueno, les voy a aclarar una cosa, ¿no? En este momento estamos haciéndolo con muñecos Lego acá. O sea, esto es plastilina. Esto es plastilina. Por dicho, esto es una alcahuetería yo con ustedes. Porque realmente así no es como se hacen los circuitos. Pero pues arranquemos así para después entrar en el lenguaje técnico. ¿Listo? Entonces yo tengo acá, digamos que tengo, hagamos de cuenta que es un extractor. Hago una peineta, pero bueno, digamos un extractor. Y acá tenemos un horno, que es una resistencia. ¿Listo? ¿Estamos claros? Entonces, bueno, esto realmente es un motor, porque es un ventilador, ¿sí o no? Primero que todo, nos debemos de tener claro que esto funciona con 110. ¿Por qué con 110? Porque tengo que meterle 2 cables a eso. No puedo trabajar con sistemas trifásicos. ¿Listo? Por lo menos no en este de 8 pines. Entonces arranco yo el neutro. Vean que lo estoy conectando tal cual es. Neutro para los dos. ¿Para dónde más? Para el 2. ¿Listo? Que la línea la conecto al 8 y al 1, que son los de control. ¿Estamos claros? Conecto el 3, ¿a dónde? Al ventilador primero. Y el 4 lo conecto a la resistencia. ¿Sí o no? ¿Estamos claros? Ahora sí, ¿dónde conecto yo el termostato? ¿Qué dijeron? Navidad. Estamos haciendo la escogeja, ¿dónde conecto yo el termostato? Profe, por Señor, la bobina siempre va en la línea y en el neutro, por norma, siempre. ¿La qué? La línea, la bobina. No, a la bobina yo debo conectarle la alimentación para que prenda. Puede ser neutro, puede ser 2 líneas. ¿Se me hago entender? Simplemente yo tengo que prender la bobina para que ella cargue. ¿Ya? Es más, vea, estoy botado hoy yo, estoy botado. Estoy tan botado que ahora lo que va a hacer, vea. 2 bombillos, vea. Un bombillo me prendí acá y el otro bombillo me prendí acá, vea. Y aquí tengo neutro. Cada vez que ustedes vean que yo hago esto, no, cuando ustedes vean que yo hago esto, oigan bien, oigan bien, un puente en electricidad quiere decir que son mismos nodos. Cuando yo hago esto, quiero decir que eso no es del mismo cable. No se toca, exactamente. Cuando yo coloco estos cables, no se tocan. O sea, son cosas diferentes. ¿Listo? Yo estoy conectando neutro a los 2 bombillos y estoy conectando un bombillo al 6 y otro al... Entonces, este bombillo, cuando se prende este bombillo, quiere decir que está prendido ¿qué? ¿La resistencia o el motor? El motor. El motor. El ventilador, pues. Cuando se prende este bombillo, quiere decir que está prendido ¿qué? El motor. La resistencia. Vean, la resistencia está al 5, la resistencia está al 4, está al 6, vean. Cuando el cambio. O sea que cuando prende este bombillo, prende. Ahí está, vean. Ya utilicé todos los pines.
Ahora sí, ¿dónde conecto yo el presóstato? El presóstato es un sensor. Entonces tendría que ir en el horno directamente. No, porque eso no me Entre prende la el horno. bobina y el motor. Pero si ¿De no dónde? pasa esa la temperatura. Bueno, va dentro del motor, pero no del horno, pero no quiere decir que está. No, dentro del horno. No, va al motor, porque cuando suba la temperatura, entonces él se dispara. Al extractor. ¿Dónde va el presóstato? Bueno, aquí les voy a colaborar con la pregunta. El presóstato, ¿dónde? Óigame bien, no físicamente. No físicamente, porque el presóstato, al censarme temperatura, yo debería de colocarlo dentro del horno. Porque me está censando. Pero no estamos hablando de físicamente, ¿dónde vamos? Estamos hablando de dónde lo ubico eléctricamente. ¿A dónde? En la entrada. ¿En la entrada de qué? De la bobina. ¿Por qué razón va la entrada de la bobina? Porque pues él sube la temperatura, tiene que ver. Porque lo que me tiene que prender y apagar ese presóstato es la bobina. Estamos hablando de control eléctrico. Aquí coloco el presóstato. Listo. El presóstato tiene un normal abierto y un normal cerrado. Todos los sensores tienen eso. Porque todos los sensores se derivan de circuitos abiertos y cerrados. Entonces, al tener un circuito abierto, este presóstato, ¿cierto? En este momento está abierto. Eso quiere decir que si está prendido el 3, que es el motor, quiere decir que eso está caliente. Al estar ya en la temperatura caliente, está muy caliente, se me prendió el ventilador y se me prendió El bombillo. este bombillo que está acá abajo. Entonces este bombillo dice a mí, se me prendió el motor del ventilador. Comenzó eso a enfriar. Enfrió tanto que ya necesito yo más temperatura para que vuelva y se caliente el horno. Listo, entonces el presóstato me dijo, venga, está muy frío, hermano. ¿Qué hace el presóstato? Se cierra. Me activa la bobina. Se apaga el ventilador y se prende. Y se prende por ahí dentro este bombillo. Y si apagaron. Entonces, me están preguntando ustedes que qué utilidad tenía. Ese ejemplo no es mío. ¿Ese ejemplo de quién es? Ah, ¿sí ve? Lo obligué a pensar. Entonces, sí ve que sí es bueno hacer esa interacción. Si me preguntan ustedes a mí, yo no lo tenía en cuenta. Tenía en cuenta muchos circuitos más, pero vea que este es un circuito demasiado práctico. ¿Y sirve o no sirve? Pero miren ustedes, ¿sirve o no sirve? Y sirve tanto que hasta lo automatizamos porque eso funciona. Me llamen bien, eso funciona solo. Yo puedo colocar el presóstato ahí y me puedo ir de paseo si quiero. Y cuando vuelva en una semana, a no ser que se dañe algo, eso funciona solo. ¿Ya? Automaticé. ¿Cuánto cobran por eso? No le puedo decir. No le puedo decir. Yo por eso puedo cobrar entre solamente la mano de obra. Puedo cobrar 400, 500 mil pesos. Si es amigo. Ya enemigo. Si no, se le puede cobrar por eso, 800, 900 mil pesos. Porque realmente usted está haciendo un proceso de automatización completo. Porque el que lo llama a usted para hacer esto le está colocando un problema. Y usted sabe que eso funciona solo. ¿Sí me hago entender? Empezando porque ya usted hablar de un presóstato, que eso funciona solo, y va a conectar esas cosas, está dando una garantía de que usted está conectando algo que por lo menos le va a dar unos 3, 4 millones de pesos. Mínimo, pues. Profe, ¿Señor? perdón, dentro del mismo ejemplo, el presóstato se podría reemplazar, digámoslo así, por un controlador de tiempo, para que sea, o sea, no sea solo por temperatura, sino que sea por lapsos de tiempos que prenda. Por ejemplo, media hora o 45 minutos. No sé, díganme ustedes. Para mí no le serviría porque El horno, esos hornos nuevos, me imagino que traen eso. están trabajando es con la temperatura. Bueno, estamos hablando de hornos nuevos, ¿no? Estamos hablando de... Sí, porque yo compro un horno nuevo, pues ni queda necesito el ventilador. Por eso. Pero estamos hablando también de pero teóricamente se puede conectar, claro, un temporizador. Claro, estamos hablando de automatización. Un temporizador. Entonces, ¿lo puedo usar? ¿Lo puedo usar? Sí, también. Sí, pero depende de la aplicación. O sea, si yo necesito que cuando eso se enfríe o sea, que cuando eso esté frío o caliente se prenda, pues coloco un sensor.
si no, Ya si yo necesito que sea por tiempo, me le coloco el temporizador. Ya, pero el temporizador debe tener un relay. Debe tener un reset. Es el que necesita. Un reset, pues, es para que sería, para Un reset es para que él se resetee. O sea, porque llega el tiempo y cambia, pero se queda así. Yo necesito un reset para que llegue al tiempo, se cambie Y prenda. y vuelve y se resetee. Vuelve y se resetee. Es decir, pues como con un sistema de tiempo. Sí, es el que yo necesito. Un loop. Sí. Un loop. Un loop.